Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Espero que sí. Espero que sí. Espero que sí. Bien. Bien, vamos a continuar con el tema que iniciamos el domingo pasado. Como saben, estuvimos iniciando un tema vital, esencial para la vida de todo creyente, para la salud de cualquier iglesia. Y el motivo de hablarlo es porque creo que es esencial. Creo que es un tema que no se puede ignorar, que se tiene que enseñar, que los padres tienen que oír, que los jóvenes y las jovencitas tienen que escuchar. Un tema que se tiene que aprender. Un tema que tiene que preocupar, que alarmar, que tener en cuenta. No lo hablamos por nada, lo hablamos porque es voz de Dios. Lo hablamos porque tenemos temor del Señor, porque queremos que las cosas se hagan bien y si se han hecho mal se rectifiquen. Nos volvamos todos al Señor. Ese es el propósito de compartir la palabra del Señor. Instruir, perfeccionarnos con su voz. ¿Creen esto? Amén. Para el que no estuvo la semana pasada o no sabe de qué estoy hablando, la semana pasada iniciamos el tema del yugo desigual. Ese es el tema que iniciamos. Y entre otras cosas estuvimos hablando, como no, de su significado literal, de lo que es yugo desigual. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del tema de los animales? De esa pieza de madera que une dos animales que tenían que ser de la misma especie para que pudieran hacer un surco recto, ya que cuando se ponía un animal diferente del otro, el surco siempre salía torcido, no podía ser. Es más, hay un mandato en la Escritura que prohíbe juntar dos animales en un mismo yugo que no sean de la misma especie, porque no tienen la misma fuerza, la misma capacidad, del mismo intelecto. Es un yugo desigual y, por tanto, un yugo desigual no puede caminar junto. Estuvimos hablando de cómo las Escrituras no sugieren, no aconsejan, sino que prohíben rotundamente el yugo desigual. Aclaremos que el yugo desigual con los incrédulos no solo tiene que ver en cuanto al tema de la unión de un hombre y una mujer, sino al yugo desigual en todos los contextos. Uno no puede estar unido a yugo desigual, pusimos unos cuantos ejemplos, no los vamos a volver a repetir, porque está prohibido por las Escrituras. Las Escrituras prohíben el yugo desigual. No está permitido el poder hacerlo. Por tanto, no está en clave de sugerencia, no está en clave de consejo, sino en clave de importancia. Y sobre todo estuvimos hablando también al final del tema de la importancia que tiene esto. Estuvimos poniendo esa medida, esa regla, ¿se acuerdan? Viendo la gravedad de la consecuencia podemos ver la importancia de la ordenanza. ¿Estamos aquí? Y entendiendo esto podemos ver la gravedad de la importancia de este mandamiento, la importancia de esta prohibición, porque las consecuencias son catastróficas. E hicimos retrospectiva y nos fuimos al principio de los tiempos, pasando por Adán y Eva, que era la pareja perfecta, un yugo completamente igual, y la catástrofe que hubo por causa de que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres. Y por causa de eso la longevidad del hombre terminó, por causa de eso el pecado se exacerbó y se extendió por toda la tierra, y el Señor trajo juicio con el diluvio y extinguió a toda la humanidad, exceptuando a Noé y a su casa, que lo salvó por medio del arca. Una mirada inapropiada destruyó el planeta. ¿Qué les parece? Y estuvimos hablando de estas consecuencias, estuvimos hablando de lo sorprendente que es la gente, y sobre todo dentro de las congregaciones, porque allá afuera se entiende, pero dentro de una congregación local que se entienda esto de una manera frívola, de una manera superficial, que se alarmen porque otros se alarman. Hay algunos que se alarman por esta verdad y ven a alarmarse por esta verdad y otros se alarman. ¿Cómo puede ser? Pero bien, estuvimos hablando de todo esto y en el día de hoy intentaremos hablar de algunas de las consecuencias, algunos de las dificultades y de los problemas que encontramos a la hora de infringir este mandamiento, de infringir esta ley en cuanto a lo que el yugo desigual se refiere.
Así que volvemos a leer el capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tenemos? Todos lo sabemos, que nos gusta leer. Y dice la palabra del Señor así, la primera parte solamente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén a su palabra. Cuando leemos la palabra tenemos que decir amén. Ya, yo soy poco de que el pueblo interactúe mientras que no hacemos muchas cosas, pero después de leer la Escritura, por favor, digan amén. Amén. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bien, en primer lugar, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las consecuencias del yugo desigual? Pues concretamente a dos aspectos fundamentales y que se repiten en toda transgresión. Por un lado, a las consecuencias derivadas de la situación natural a la que uno se expone a tomar dicha decisión. Espero que me sigan y no se pierdan. Esto es la consecuencia. Por un lado, las consecuencias derivadas de la situación natural a la que uno se expone a tomar dicha decisión. O sea, si me caso con un borracho, la borrachera por voluntad y decisión propia será la consecuencia natural y formará parte de mi vida. Es una consecuencia directa. Decido casarme con un alcohólico, por tanto decido que en mi vida entre el alcoholismo como parte de ella. Es una decisión voluntaria y una consecuencia directa y natural. Y por el otro, lo más importante, la consecuencia a causa de mi desobediencia. Esto no es una consecuencia solo directa, sino que hay una desobediencia, o sea, las consecuencias que como hijos de Dios sufrimos por ignorar y transgredir su ley, quedando bajo la correspondiente disciplina y castigo de Dios. ¿Amén? El tener en cuenta esto no es para decir qué pecado cometer en base al castigo del mismo, ni mucho menos. O sea, vamos a analizar las consecuencias y en base a las consecuencias decido el castigo, sino no para nada, sino para, o sea, decido la infracción a cometer, sino para recordarnos un par de cosas. La primera, recordar, como ya enseñamos la semana pasada, que en base a la magnitud de la consecuencia podemos saber la importancia de aquello que se transgrede. Por tanto, ver y comprender esto otra vez nos hace entender la importancia que tiene el yugo desigual según Dios y sus escrituras. Y también para no sorprendernos, no alarmarnos cuando estemos sufriendo dichas consecuencias, como que estamos pagando desproporcionadamente un castigo fuera de lo normal. ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué estoy en esta situación? No nos sorprendamos, simplemente estamos padeciendo y sufriendo las consecuencias de una decisión propia, inteligente y con todo nuestro raciocinio, transgrediendo la ley de Dios y sufriendo las consecuencias. Ya que estamos hablando de consecuencias, y antes de entrar al detalle de las mismas, tenemos que recordar algo al respecto. Y es que aunque toda desobediencia es pecado, ¿saben esto? Toda desobediencia es pecado, no todo pecado tiene la misma consecuencia. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Toda desobediencia es pecado, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias. No es lo mismo que en un momento puntual discuta con una persona a que lo asesine. ¿Es pecado discutir y airarte? Claro que es pecado. ¿Es pecado asesinar? Claro que es pecado, pero un pecado tiene una consecuencia más grave que otra. O que en un momento puntual me tome 2 copas de más. ¿Es pecado? Por supuesto, pero es más pecado adulterar, ¿verdad? Más pecado tiene unas consecuencias más graves. Porque aunque como es obvio discutir con una persona o emborracharme es pecado y tiene consecuencias, el asesinato o el adulterio evidentemente las tiene mayores y en peores condiciones. Estas consecuencias son peores por el impacto que producen tanto en uno mismo como en nuestro entorno.
Cuando nos vemos en una situación en la que discutimos desproporcionadamente con alguien alzando la voz y diciendo malas palabras, nos afecta en el corazón, nos afecta en la conciencia. Después de que todo el fuego del momento de la discusión pasa, nos apenamos cuando el momento se disipa. Por tanto, hay una consecuencia en mi persona porque discutí, no quería y pasó. Y a la vez provoca cierto impacto en aquellos que nos puedan ver o que escuchen de nuestra discusión, ya que como hijos de Dios es una conducta que deja mucho que desear, una conducta no correspondiente a un hijo de Dios. Consecuencias personales y en el contexto. Pero si la discusión llega al asesinato, será algo que no desaparecerá de nuestras conciencias por el resto de nuestras vidas. Quizá una discusión puntual en un momento puede sanarse, pero un asesinato, eso te persigue toda la vida. Toda nuestra vida. Y nos señalará de por vida delante de aquellos que lo vieron o que escucharon la noticia. Porque aunque puede haber perdón por causa de una transgresión tan grave, porque el Señor perdona todos los pecados, aunque puede haber perdón y redención para la persona que cometió un asesinato y el Señor lo redime por la sangre de Cristo, aunque puede haber esa misericordia extendida, el daño es irreversible. Mataste a alguien, eso te perseguirá toda la vida en tu corazón y en el corazón de los que te rodean y escucharon la noticia. Porque jamás podrás devolverle esa vida a esa familia, a esa mujer, a esos hijos que la arrebataste, como jamás podrás restaurar tu testimonio cara a los demás. Podrán ver aquellos hombres maduros y espirituales que el Señor obra milagros y restaura, pero en la mayoría de las personas serás aquella persona que mató a alguien. Y cuando quieras predicar del Evangelio, no todas las personas te escucharán. Pues Iglesia del Señor, el yugo desigual, aunque muchos se sorprendan, está en esta misma categoría de gravedad. Está en este mismo rango de problemática. Por un lado, porque el impacto personal después de que todo el fuego del enamoramiento y de la locura y la ilusión desaparece, es brutal cuando te das cuenta de la decisión que tomaste y veas dónde te llevó esa decisión. Cuando todo se baja y todo termina y todo viene a la normalidad, aquel que es un verdadero hijo de Dios se da cuenta de la decisión que tomó y a dónde le llevó esa decisión y su corazón queda abatido porque pecó delante del Señor. Y porque el impacto a nivel de testimonio es gravísimo, ya que, como veremos más para adelante, te ponen una tesitura que aunque rectifiques para con Dios, te limita en cuanto a ejemplo y servicio. ¿Se puede rectificar y uno puede volverse de un yugo desigual en arrepentimiento? Por supuesto que sí, pero quizá eso que hiciste te marca de por vida. Porque es uno de esos pecados que, aunque como hemos dicho, son rectificables para con Dios, en el sentido que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente, apenas lo son en cuanto a las consecuencias. O sea, las consecuencias apenas se pueden rectificar, ya que un yugo desigual no es un bar que dejas de ir. No es un negocio que abandonas. No es una tendencia que ya dejas, sino que es la persona con la cual convives, si es tu marido o tu esposa, y a ese no lo puedes dejar. Por tanto, no es algo que puedas dejar, es un pecado que te sigue de por vida porque te uniste a un hombre y te uniste a una mujer, el cual es tu marido y es tu mujer. Así pues, a efectos de corazón tuyos y a efectos de testimonio y a efectos de consecuencia, perdura por los años. A no ser que el Señor obre el milagro y no sin dificultad, todo se vuelva al lugar que corresponde, pero es muy difícil. Porque recuerda que estás unido a un yugo desigual. Y a no ser que el Señor obre el milagro y el cónyuge que escogiste de una manera inapropiada se arrepienta de verdad. Dicho esto, vamos a entrar al detalle en cuanto a lo que a las Escrituras y la propia experiencia nos muestran sobre las consecuencias de dicho pecado.
Atendamos primeramente a las consecuencias naturales derivadas de dicha decisión. Todo está unido, las consecuencias naturales y las consecuencias que a posterior o durante vienen de parte del Señor, para que me entiendan, intentando poner un poco de orden aquí. Con naturales me refiero a esas consecuencias que con la lógica todo el mundo puede deducir y con la experiencia y testimonio todos podemos corroborar. La consecuencia natural cuando te encuentres como cristiano verdadero en un yugo desigual, una de ellas, o casi siempre, tiene que ver con ¿qué? Con la incompatibilidad. Yugo desigual, yugo incompatible. La palabra incompatibilidad significa lo siguiente: es la imposibilidad de coexistir. Ojo, la imposibilidad de coexistir, unirse o funcionar conjuntamente dos cosas, ideas o personas, porque sus naturalezas, principios o fines son opuestos. ¿Qué les parece? En otras palabras, aquello que es incompatible no puede mantenerse unido, sin contradicción, sin conflicto o sin dificultad. Se mantienen unidos, ¿por qué? Porque son matrimonio, pero no sin dificultad, no sin choque, no sin contradicción, no sin conflicto, porque son incompatibles. De la misma manera que la luz no puede coexistir con las tinieblas, o como Dios no puede coexistir con el pecado por cuanto es santo, así no puede vivir sin contradicción y dificultad un matrimonio en yugo desigual. Porque son dos mentes completamente diferentes, dos pensamientos diferentes, dos miradas diferentes, dos corazones diferentes, dos deseos diferentes. Es todo diferente. Ahora bien, permítanme una nota aclaratoria muy, muy importante. Porque saldrá alguien que diga que no es para tanto. Que yo no he visto tanta incompatibilidad y tanto desastre en yugos desiguales. Yo no he visto tanto caos. Yo los veo bien. Yo veo todo bien. Y no se equivocarán. Pero no se equivocarán por una razón muy importante. Y he aquí la razón. Tenemos que entender que esto que estamos hablando, esta incompatibilidad que estamos hablando, se aplica solo al verdadero creyente que se une a yugo desigual. Porque un yugo desigual, aunque oficialmente se tiene que aplicar porque alguien es miembro de una congregación y otro no, hay en ocasiones, en muchas de ellas, que en realidad a efectos internos y de verdad del cielo no hay yugo desigual en ese contexto. Hay yugo desigual y se juzga como pecado en yugo desigual desde el cielo hacia la tierra. Pero en realidad quizá esa persona no ha conocido a Dios y simplemente venía a formar parte de una congregación local como nombre, como título, sobre el papel. ¿Cómo va a haber yugo desigual? No hay yugo desigual. A efectos prácticos. No hay incompatibilidad, ¿entienden? Cuando un creyente verdadero por una causa o por otra comete el pecado de unirse a un yugo desigual, cuando se da cuenta de su error, poco a poco intenta rectificar su agravio. No estoy hablando de abandonar a su marido o poner trabas para... No, el matrimonio es para siempre. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que intenta rectificar su agravio acercándose al Señor de la mejor manera que pueda, ya que su corazón de cristiano verdadero lleva a intentar regresar a las sendas del Señor en la condición que su pecado lo llevó, pero intenta rectificar, porque es del Señor. Hay incompatibilidad con su cónyuge verdadera. No puede soportar lo que hacen, porque es del Señor de verdad. Pero ahora se encuentra con el inconveniente de tener como compañero de vida a alguien que va en dirección opuesta y contraria a lo que esta persona quiere ir. Pero cuando esto lo aplicamos a un falso creyente que se une a un yugo desigual, no existe conflicto o contradicción alguna, ya que en realidad son tal para cual, forjados de la misma naturaleza y por ende totalmente compatibles. Por tanto, nunca sufre que su cónyuge no quiera ir por las sendas y por las marcas donde el Señor establece. No hay padecimiento, no se compungen los corazones porque no hay naturaleza regenerada. ¿Cómo no los van a ver bien? Claro, si son iguales. No fueron regenerados. ¿Entienden? Pero cuando hay corazón de creyente de verdad, aunque haya pecado, esa incompatibilidad se siente.
y empieza el llanto. Porque aunque amas a tu esposo o a tu esposa porque lo amas, y es tu marido de verdad y lo tienes que honrar y respetar y estar con él, sabes el error que has cometido. ¿Entienden? Pero como decíamos, un creyente verdadero que se une a un yugo desigual sufrirá las consecuencias y en la mayoría de los casos será por el resto de sus días. Por el resto de sus días. Pensemos en un momento en algunos supuestos, como bien podría ser, quizá, no sé, vamos a ver, lo relacionado con lo laboral. Todos sabemos que como cristianos estamos limitados en cuanto a qué nos podemos dedicar y a cómo nos ganamos la vida. No podemos hacer cualquier cosa. No podemos decir, no, esto es mi trabajo y después yo mi vida en el Señor. No, tu vida en el Señor condiciona a dónde puedes trabajar. ¿Cómo te puedes ganar la vida? No todos los trabajos son lícitos. Aquí no hay diferentes trajes que nos ponemos y nos quitamos. Somos cristianos las 24 horas del día. Por tanto, no podemos escoger despreocupadamente aquello que queremos estudiar o aquel negocio que queremos emprender por el simple hecho de que muchos de esos negocios o oficios nos alejarán de la voluntad de Dios. Pues bajo ese principio, imagínense que nuestro cónyuge, su fuente de ingresos y su carrera profesional precisamente esté relacionada con aspectos que transgreden a diario la ley de Dios. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros si es nuestro marido o es nuestra mujer? ¿Estar todo el día peleando? ¿No ayudar en nada a lo relacionado con el dicho trabajo? ¿Plantarte y decirte, mira, yo de estos ingresos no participo? Nada de eso es sostenible en el tiempo, porque no es tu primo, tu tío, o ni siquiera tus padres, es tu cónyuge. Es tu marido, tenéis hijos en común o tendréis. ¿Cómo va a haber esa incompatibilidad? ¿Cómo te vas a cruzar de esta manera? De brazos. ¿Cómo no vas a participar? ¿Entienden que es insostenible en el tiempo? ¿O qué decir de la cultura? Un cónyuge como es normal, con su cultura que lo define como es normal. Su forma de hablar, su forma de comer, su forma de relacionarse, su forma de celebrar, su forma de casarse, su forma de entender la vida, su contexto cultural de su familia. Toda persona lleva consigo una cultura, una idiosincrasia, una familia, una forma de entender la vida. Culturas con aspectos y principios, en la mayoría de ocasiones, contrarios a la voluntad de Dios, que transgreden directamente la voluntad de Dios, porque la cultura del cristiano es el cielo. ¿No lo creen? ¿Qué hacemos entonces? ¿Peleamos? ¿Nos apartamos? ¿Nos vamos a vivir a otro lugar? Somos marido y mujer, pero tú en tu casa y tú la mía, y yo en la mía. Nada sostenible en el tiempo, no es real. No se puede sostener. Una vez más, queda sufrir las consecuencias de tener un marido o una mujer que trabaja y gana en algo ilícito o que tiene una cultura diferente. ¿Y qué hay del ocio? Salidas, vacaciones, fiestas, bodas, amistades. ¿Qué hay del ocio? Parece ser, bueno, tenemos ocio. ¿Están seguros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque el ocio del inconverso es un ocio que Dios aborrece. Porque su ocio no tiene restricciones. Igual se van a un parque natural a disfrutar, que igual se meten en una discoteca a beber. Porque es normal. Igual ven una película de dibujos animados maravillosa o igual ven una película con escenas ilícitas. No pasa nada para ellos. ¿Qué hay de ese ocio? ¿Te quedas en casa? No, yo no salgo, yo no voy. ¿Se dan cuenta del desastre en el hogar? Permítanme decirles que una mujer que se encuentre después con un marido así o un marido que se encuentre con una mujer así, tiene toda la razón del mundo de enfadarse. Ahora imagínense
que se casan con un joven o una mujer se casa con... Imagínense que tú crees que es una cosa y conforme va pasando el tiempo, no, este trabajo no se puede tener. No, esta cultura no, yo no, esto no. Yo con tu familia no puedo estar, yo este trabajo no lo puedo tener, yo a este sitio no puedo ir, de vacaciones aquí. ¿Se dan cuenta? Es normal que se enfade. Es normal que se sienta engañado. Porque no forma parte de tu misma naturaleza. Él no fue con trampas, tú sí. ¿Entienden? Nosotros los creyentes somos los responsables de la elección, no el mundo. El mundo no tiene restricción. Somos nosotros que tenemos que poner medidas. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Por tanto, los que engañamos cuando nos unimos a un yugo desigual no son los del mundo, somos nosotros. Y lo peor de todo, que nos toca vivir, tiene que ver con eso que más queremos. Y es algo terrible. Y es la incompatibilidad que afecta a los hijos de un yugo desigual. Imagínense cómo los educarán, cuáles serán los principios morales que les aplicarán, en qué fe los instruirán, en pos de qué Dios les forzarán a que se postren o los inducirán a que se postren. ¿Qué es aquello que les permitirán hacer o aquello que les prohibirán? ¿Bajo qué criterios y principios serán instruidos y crecerán? ¿De qué manera les ayudarán a establecer su futuro? ¿Entienden esto? Un absoluto caos para el matrimonio y sobre todo para los niños, que tienen un padre que les enseña un camino por la mañana y a una madre un camino por la tarde, a una madre que les da una directriz por la tarde y a un padre que les da otra por la noche, que no saben a qué atenerse porque no hay unión en el hogar. Por eso los hijos no saben qué hacer, si la fe o no la fe, si mentir o no mentir, si vengarme o no vengarme, ¿qué hago? Lo del papá o lo de la mamá, ¿qué hago? Un desastre. Y cuando sea mayor y se quiera fijar en un jovencito o una jovencita, ¿qué le va a decir? ¿Qué le pueden decir a sus padres o su madre o su padre que era creyente que le diga, no, esto el Señor lo prohíbe? ¿Cómo? Bueno, le daré la importancia que tú le diste. Porque si tu padre, tu madre lo hiciste, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No será tan malo si lo hicisteis vosotros. Un caos. En definitiva, dentro de un mismo hogar, unos mirando a Jerusalén y otros a Babilonia. Díganme cómo se puede vivir así. Incapaces de acudir a una iglesia regularmente de una forma libre y activa. Arrastrados a un mundo de pecado, de tinieblas, de desobediencia, ya que todo el mal que tienes está compartiendo tu cama. Peleas, frustraciones, depresiones, tristezas, un caos en toda regla. No en vano dice la Escritura en Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Permítanme contestarles a la pregunta retórica. No, no andarán dos juntos si no están de acuerdo. Es imposible andar dos juntos en un yugo desigual si no estuvieran de acuerdo. Solo caminarán en un bucle que no se mantiene, en un bucle que va en espiral hacia abajo. ¿Qué les parece todo esto? Como para reír y para tomárselo bueno. Miren, estamos hablando de consecuencias directas en el seno familiar, pero ¿qué hay con la relación con el Señor? Cuando alguien se une a un yugo desigual, se pone en una situación que le incapacita para el servicio. Le incapacita para servir.
con arrepentimiento se puede ser ejemplo en otros contextos, no es el tema, claro que sí, porque el arrepentimiento es ejemplo. Pero te incapacita para el servicio. Esto es muy fácil de entender, ya que todo pecado y sobre todo un pecado voluntario y consciente te pone en una tesitura que te impide seguir desarrollando una función de servicio en tu congregación local o donde quiera que el Señor te haya mandado. Pero es que el yugo desigual tiene un agravante, y es que, como veníamos diciendo, este perdura por el tiempo debido a que el cónyuge se transforma en ese lastre que te acompaña toda la vida. No es algo que llega un momento que lo dejas atrás, es algo que te acompaña para siempre. Mire lo que dicen las Escrituras, por favor. Esdras capítulo 4, versículo 2 en adelante. Vinieron a Zorobabel y los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a nuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de sus casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia, dice la palabra del Señor. Esta historia es muy reveladora y permítanme explicarles el porqué. Todos ustedes saben que por dos periodos diferentes en la historia el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio. Lo hemos explicado esto 800 veces. En el siglo VIII a.C., las 10 tribus del norte fueron cautivas por los asirios, y en el siglo VI a.C. las tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron cautivas en Babilonia. Pero mientras que en Babilonia Judá y Benjamín permanecieron firmes ante la opresión, conocen Sadrac, Mesac, Abednego, Daniel, el foso, toda esa historia, unánimes hasta el retorno a Jerusalén, no se mezclaron, no se asimilaron, no cedieron, estaban presos, sí, afligidos, sí, les quisieron cambiar la ropa, el nombre y todo, sí, pero permanecieron fieles al Dios de Israel. Mientras que estos estaban así, las tribus del sur se mezclaron con los asirios, se casaron con mujeres asirias, tuvieron hijos mestizos con los asirios. Eso es lo que ocurrió en Asiria. Las tribus del norte se mezclaron con el paganismo, con la idolatría, con aquellos que no eran de Dios. Mientras que Benjamín y Judá permanecieron unidos. Cuando volvieron, los motivos del pueblo de Dios que permaneció unido eran lógicos, coherentes según la voluntad del Señor. De no querer que aquellos que se mezclaron participaran de lo santo. Porque lo mezclado, lo impuro, lo asimilado, no puede participar ni tocar lo santo. Los israelitas del norte creían que podían tenerlo todo. Vivir cómodamente diciéndole sí a los reyes y a los dioses paganos, diciéndole que sí a las mujeres y a los hombres asirios, mezclándome con ellos, y ahora vienen los que estuvieron con los leones, los que les cambiaron el nombre pero se mantuvieron fieles, los que regresaron a construir, que se mantuvieron adorando al Dios de Israel, orando 3 veces al día, vienen a reconstruir, y yo también quiero eso. Vengo con mi familia mezclada con el pecado a tocar lo santo. Eso es lo que querían los asirios, tenerlo todo. El premio de la mezcla y querer ser contado con lo santo. Pero lo santo dijo no. Lo santo dijo no, no nos conviene que construyáis con nosotros. Porque lo impuro no puede tocar lo santo. No vais a venir después de mezclaros a tocar lo santo. Porque nos haréis mezclarnos a nosotros. Lo de Dios es puro y vale un precio. Porque Dios actúa de esa manera. Dios no permite nunca lo impuro tocar lo puro. Para muchos en la actualidad, si hoy ocurriera tal cosa, se señalarían a aquellos que impiden rechazar la ayuda como legalistas, como faltas de amor. ¿Verdad?
Pero el pueblo que salió de Babilonia sabía que si dejaban participar, lo corrupto tocaría a lo santo. Hoy te dirían, pero hombre, si se han arrepentido, si vienen a la casa del Señor, si quieren servirlo, ¿cómo no los dejas? No. ¿Pueden venir arrepentidos? Por supuesto que sí. ¿Pero tocar lo santo? No se puede tener en la mano Babilonia y querer tocar lo santo. No se puede. Por tanto, aquellos que pecan deliberadamente, en este caso uniéndose a yugo desigual, quedan descalificados para el servicio. Y en la mayoría de los casos por perpetuidad. Ya terminamos. Porque pierdes la voz. Pierdes la voz. Porque tu casa desacredita el mensaje. Qué tristeza, mis hermanos, que por causa de una decisión así no solo suframos consecuencias en nuestras propias vidas, sino que por no atender la voz de Dios y satisfacer nuestros deseos, nos quedamos incapacitados para el servicio, incapacitados por el tiempo que el Señor vea conveniente para servirle de esa manera. Pero esta transgresión no queda en las consecuencias naturales solamente, sino que nos pone bajo las consecuencias provenientes del cielo. Estas consecuencias naturales no son azar. Dios está detrás de todo. Estas consecuencias provenientes del cielo tienen que ver con edictos, que nosotros creemos que no proceden de lo celestial lo que ocurre, ignorando que Dios, el cual es justo, no pasa por alto la desobediencia voluntaria que ocurre en medio de su pueblo. Dios actúa. En otras palabras y contextualizando nuestro tema, cuando uno voluntariamente toma la decisión de unirse a un yugo desigual, no solo sufrimos las consecuencias naturales que todo el mundo puede entender, sino que éstas están ligadas a edictos celestiales. Si un hombre o una mujer voluntariamente accede a unirse a un yugo desigual y su familia no pone los medios necesarios para que esto no ocurra, sino que cede sin oposición alguna, porque puede haber oposición, pueden poner medios y ocurre de la misma manera. Me refiero a indiferencia entre el pecado que está cometiendo sus hijos. Dios castigará dicha decisión porque dicha decisión se tomó fuera de la voluntad de Dios. Permítame un texto. Josué 23, 11 en adelante dice. Vaya texto. Guardaos pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios. Porque si os apartaseis y os unieseis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaseis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, dice el Señor. Sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de una buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Amén. Yo no sé si después de leer este texto, un hijo de Dios puede seguir tal cual, como si no pasara nada. Notemos cómo las consecuencias de unirse a un yugo desigual no solo son consecuencias naturales que provienen de una mala decisión sin más, sino que están sujetas a edictos celestiales. Por causa de la desobediencia, Dios castiga a aquellos que cometen dicha transgresión. Y este no poder salir de esta cárcel del yugo desigual y que no haya arreglo y de que siempre esté en mi casa y que siempre sea un azote en mi costado y que siempre sea espinas en medio de mis ojos y que siempre sea una sentencia, no es consecuencia natural, es que Dios dictaminó sentencia.
dictaminó juicio. ¿Y cuál es el castigo? Pues que jamás arrojará a estas naciones delante de vosotros, sino que serán esas espinas por siempre. Por eso digo que la rectificación de dicha transgresión en muy pocas ocasiones es rectificable, a no ser que sea por la gracia divina después de un arrepentimiento genuino y que el Señor arregle el destrozo. Porque la norma es que las espinas siempre acompañen a esa mujer o a ese hombre que tomó dicha decisión. No estoy diciendo que no se pueda arrepentir, ni que busque al Señor con todo su corazón, ni que sea condenado. No estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de la consecuencia perpetua hasta el final de sus días. Porque no es eso exactamente lo que ocurre cuando algún hombre o una mujer toma una decisión. Y eso no es lo que le pasa a la familia alrededor. Cuando una familia está en bloque caminando para un lugar y entra una nueva persona al hogar y resulta que esa persona que entra en el hogar no es creyente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se abrazó eso? Cuando no se puso las medidas correspondientes, cuando no se alarmó, cuando no se hizo lo que uno pueda hacer entre sus manos. ¿Que puede pasar? Sí, claro que puede pasar, pero que uno haga todo lo que puede. Que uno se ajuste a la escritura, que haya negativa. Porque que una persona fuera de Dios entre en una casa donde está Dios puede desestabilizar el hogar para siempre. Porque no es un primo, no es el fontanero, es una nuera, es un yerno. Y desestabiliza el hogar, porque desestabiliza a tu hijo, a tu hija, y por tanto la casa se desestabiliza. Porque mientras que toda una casa quiere ir a algún sitio, entra una persona ajena que quiere ir hacia otro. ¿Y ahora qué? Con lo hermoso que es, que una misma casa, que son diferentes casas, caminen hacia un mismo lugar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No pasa nada. Debajo de un puente, un cacho de pan. El padre, la madre, el hijo, el yerno, la nuera, el consuegro, todos allí. Pan para todos y alabando al Señor. Y caminando. Y hoy tiene uno y mañana otro. Y caminando y buscando al Señor. ¡Qué maravilla! Que el Señor nos lo conceda a todos. Hay gente que va en busca del dinero. El dinero para quien lo quiera. Quiero para mis jóvenes y mis jovencitas, jóvenes y jovencitas de fe. Familias que quieran caminar por el camino del Evangelio. Ay, Señor. Es por eso que tenemos como padres, tenemos que tener los ojos bien abiertos y poner todos los medios que están al alcance de nuestra mano para evitar tal catástrofe. Porque no es cualquier cosa. Vuelvo a repetir, obviamente ninguno estamos exentos de que esto ocurra. Obviamente que aunque pongamos todos los medios, incluso así puede ocurrir, pero por favor intentemos abrir los ojos y hacer lo que corresponde y confiar en Dios y no en el poder de nuestro brazo. Porque es imposible que vaya bien. Miren lo que dice la Escritura. Terminamos. Pero es que tengo que leerlo. Éxodo 34, 15 en adelante dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás. Eso lo dice, te invitarán y comerás. Comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando a sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas.
lo sentencia, te has unido, te invitan, comerás. Comerás. Porque no te opusiste, porque lo abrazaste, comerás. Esdras, capítulo 9, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas y egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Es automático, te mezclas, pecas. Abandonas los mandamientos, te sientas a la mesa a comer. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 4 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y ahora dice: porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y os destruirá pronto. Un texto más y terminamos. Nehemías 13, 23, 27. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Nehemías 13, 23. ¿Lo leemos otra vez? Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y los arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Ahora dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que muchas naciones no hubo rey como él, pero era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey de todo Israel. Aun él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. ¿De verdad te creerás que tienes más capacidad que Salomón? Escogido de Dios desde el vientre, sabio por encima de todos los sabios de la tierra, rey de Israel, hijo de David, prometido de la promesa. Pero ¿qué le ocurrió? Que su sabiduría, su poder, su corona, todo lo que él tenía, su relación con Dios quedó en nada, porque fue en pos de las mujeres ajenas que tomó. Porque no tenemos capacidad. Si no ponemos medidas y nuestros hijos creyentes se juntan a hijos o hijas que no son creyentes, en su mayoría, con el tiempo hablarán la lengua de Asdod y se olvidarán por completo de hablar judaico. Ya no se acordarán de la instrucción de sus padres, de lo que recibieron en la congregación, desde el pastor, desde el púlpito. Hablarán otro idioma, el idioma aprendido de aquel hombre o mujer que escogieron como compañero o compañera de vida. Porque no le harás hablar a él judaico, serás tú quien hables de Asdod. Te cambiarán el idioma,
el Señor no lo permita nunca. Es por eso que la iglesia se alarma. Es por eso que la iglesia llora. Es por eso que la iglesia se muere cuando ocurre esto. Es por eso que la iglesia pone todo lo que pueda, hace todo lo que puede para que no ocurra. Es por eso que se toman las medidas y se ponen las barreras y se instruye y se hace lo que se hace. Porque sabemos cuál es la consecuencia, según las Escrituras, de lo que va a ocurrir si esto pasa. Pero hoy aquí se enuncia la verdad y se advierte al pueblo de Dios respecto a estas consecuencias para que busquemos y pidamos al Señor que pase lo que pase, porque, escúchenme, ninguno estamos exentos aquí. Hola, ninguno estamos exentos de que pase cualquier cosa, ninguno, pero que el Señor nos ayude a buscarle de día y de noche, a instruir a nuestros hijos de día y de noche, a ser partícipes de sus decisiones, que están bajo tu responsabilidad, para que tomen decisiones apropiadas, para exponerte, para ponerte con la ayuda del Señor, con la Biblia abierta y de rodillas, a tomar decisiones que correspondan, que los lleven al Señor. Por favor, no creas en tu corazón, no permitas que Satanás ponga en tu corazón que es preferible que tu hijo se junte con alguien que no sea creyente antes de que se quede soltero. Porque a veces eso se despierta en nuestro corazón. Bueno, al menos tiene un compañero de vida, ¿verdad? El Señor lo permita, que así sea. Pero si no es conforme al corazón del Señor, el compañero de vida, quiero decirte algo, joven y jovencita que me escuchas, ya lo tienes. Se llama Jesucristo. Amén. Ese es el que te va a acompañar siempre y te va a ayudar a tomar las buenas decisiones. Inclina tu cabeza, vamos a orar.